Hola, te saluda el pastor Silvio Tercero. Bienvenido a mi canal. Aquí compartimos consejos para la vida cristiana, grandes doctrinas de las Escrituras, refutación de herejías y herramientas para servir a Dios. Fortalece tu familia, desarrolla tus dones y conquista la victoria. Únete, deja tu like y comparte. ¿Qué tal, hermanos? Que el Señor les bendiga. Cuánto gusto estar nuevamente o llegar nuevamente hasta ustedes a través de mi canal para seguir estudiando las grandes doctrinas de la Biblia. Estamos estudiando la Santa Biblia, la Palabra de Dios. Y esta es la parte número 2 que se llama Importancia de la Biblia. Los objetivos de esta temática es que conocerá las principales razones por las que la Biblia es de suma importancia en la vida de todo cristiano. Y al final de este estudio, usted sentirá gratitud hacia Dios por habernos dado tan grande revelación de sí mismo y su salvación. La revelación contenida en la Biblia es muy importante, ya que la luz que emana disipa las densas tinieblas que trajo el maligno con ayuda inconsciente del hombre y que por influencia maligna sus descendientes transmitieron a nuestra raza la creencia del politeísmo, las pasiones desordenadas, las injusticias sociales, la esclavitud a los vicios y muchos pecados y al mismo Satanás, llevándonos a la condenación. Gracias a esta revelación divina, hoy hay millones de personas salvadas como usted y como yo. ¿Por qué es importante la Biblia? Veamos la primera razón. Es importante porque nos ayuda a conocer al verdadero Dios y su naturaleza, la creación del hombre, su caída, el origen del mal en el mundo y cómo puede el hombre volverse a Dios y obtener el don de la salvación. Veamos la primera parte de esta razón. ¿Por qué es importante la Biblia? Porque nos ayuda, nos ayuda a conocer al verdadero Dios y su naturaleza. Por ejemplo, a través de la Biblia y en la historia, nosotros vamos a encontrar un montón de dioses paganos. Aquí está una lista. Entre ellos se menciona en la Biblia el becerro de oro, se menciona a Belcebú, a Astarte, a Cera y a Dagón. Pero hay otros dioses más en la historia y que fueron adorados también en Mesopotamia y en Egipto, en África y en otras partes del mundo. Las civilizaciones en el pasado tenían dioses para casi cada estación, actividad o lugar y creían que Jehová era tan solo otro Dios. Dios pedía, sin embargo, a Israel que lo adoraran solo a él y que, como no pudo adorar solamente a Jehová Dios, recibió bastantes reprimendas. Esos ídolos representaban muchas cosas, por ejemplo, lo sensual, la inmoralidad, los caprichos y lo sangriento, como el mismo Satanás. Sin embargo, Dios en la Biblia se revela a sí mismo, su verdadera naturaleza. En las Sagradas Escrituras nosotros encontramos que Dios no se puede ver por el hombre, no puede ser tocado, no puede ser agredido, porque Dios es espíritu. La Biblia dice en Juan capítulo 4 versículo 24, Dios es espíritu y los que lo adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. También dice la Biblia que Dios es un Dios moral y santo. Primera de Pedro 1:16 lo dice, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo, dice Jehová Dios. También Dios Yahweh es bueno. Mateo capítulo 19, versículo 17. Jesús le dijo, ninguno hay bueno sino uno, Dios. O sea que el único verdaderamente bueno es Dios. Dios es bondadoso. También, en cuarto lugar, Dios es justo y misericordioso. La Biblia dice que en el Salmo 145, 17, justo es Jehová en todos sus caminos y misericordioso en todas sus obras. En quinto lugar, Dios tiene existencia propia y es eterno. Dios está en todas partes, pero no es la materia. Nosotros no creemos en el panteísmo. Dios no nos da lugar a esa opinión. Isaías capítulo 40, versículo 28 dice, ¿no has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? Y en sexto lugar, Dios no pide en las Sagradas Escrituras derramamiento de sangre humana.
Por tanto, era intolerable que se añadiera la idolatría a la adoración de Dios. Isaías capítulo 40, versículo 25, Dios pregunta, ¿a qué pues me haréis semejante o me compararéis? Dice el Santo. No hay ningún ser creado por el hombre que se compare a Dios. No hay en el universo ni uno solo. La Biblia, la palabra de Dios dice, según la Nueva Traducción Viviente, es cierto, ellos conocieron a Dios, pero no quisieron adorarlo como Dios, ni darle gracias. En cambio, comenzaron a inventar ideas necias sobre Dios. Como resultado, la mente les quedó en oscuridad y confusión. Afirmaban ser sabios, pero se convirtieron en completos necios, y en lugar de adorar al Dios inmortal y glorioso, rindieron culto a ídolos que ellos mismos se hicieron con forma de simples mortales, de aves, de animales, de cuatro patas y de reptiles. Romanos capítulo 1, versículo 21 al versículo 23. ¿Por qué es importante la Biblia? La segunda fase de esta primera razón importante es que es importante porque nos da a conocer la creación del hombre. La Biblia dice que el hombre fue creado por Dios y también fue formado por Dios. No es el hombre producto de la evolución de otras especies hasta llegar a lo que hoy es. La Biblia dice que Dios lo creó. Génesis capítulo 1, versículo 27 contiene una verdad simple pero absoluta. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. Esto fue confirmado por nuestro Señor Jesucristo en el Nuevo Testamento. En Mateo capítulo 19, versículo 4, dice, Él respondiendo les dijo, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Así que en las Sagradas Escrituras vemos que Dios creó al hombre. Y dice la Biblia además que lo creó perfecto, pero que finalmente, porque Dios lo creó con libre albedrío, decidió ser independiente de Dios, que resultó en su caída y adquirió la tendencia al pecado. Eclesiastés 7:29 es un pasaje insigne que resume esta verdad de la cual hoy estamos hablando. La Biblia dice, he aquí solamente esto he hallado, que Dios hizo al hombre recto, pero ellos buscaron muchas perversiones. ¿Qué es lo que permitieron? Sus costumbres, sus valores, sus principios, alteraron el orden que Dios había creado a él y en la humanidad. En tercer lugar, como parte de esta primera razón, la Biblia es importante porque revela entonces la caída y el origen del mal en el mundo. Ya miramos que el hombre fue creado perfecto, pero el hombre se apartó. Romanos capítulo 5, versículo 12 dice que el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte. Así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Y Romanos 3:10 dice, no hay justo ni aun uno. Y aquí hay varios textos bíblicos que nos explican esta importante revelación. Una cuarta parte de esta primera razón por qué es importante la Biblia es porque revela cómo puede el hombre volverse a Dios y ser salvos. Veamos a continuación. La segunda razón por qué es importante la Biblia es porque nos muestra el camino de la salvación que es Cristo. El hombre por lo general está buscando medios para ser salvos. Está buscando caminos. La Biblia dice en el libro de Proverbios, hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero su fin es camino de muerte. El hombre vive buscando la manera de ser salvos. Se quiere salvar por medio de las obras. Se quiere salvar por pertenecer a una u otra religión. Se quiere salvar haciendo o queriendo llevar una vida agradable que no puede totalmente. La Biblia nos muestra la condición perdida del hombre, pero nos muestra que Cristo es el único Salvador. La Biblia dice en el libro de Lucas 2:11 que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Jesucristo es el Salvador. La Biblia dice también en Lucas 19:10, el Hijo del Hombre vino a buscar a la gente perdida y a salvarla. Mateo capítulo 26, versículo 28 dice, el día que estaba celebrando la última cena, con ella estaba celebrando la Pascua verdadera. Porque dice, esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada
para remisión de los pecados. Jesús derramó su sangre para este nuevo pacto. La Biblia dice en Hebreos capítulo 9, porque para que haya un pacto nuevo tiene que haber derramamiento de sangre. Juan capítulo 14, versículo 6 dice, Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Así que Jesucristo nuestro Señor se presenta como el único camino, la verdad y la vida. Asimismo también Jesús dijo en el libro de San Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Es decir, que el que cree en Jesucristo tiene vida eterna. El apóstol Pedro, considerado un hombre importante de los apóstoles, dijo en Hechos 4:12, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Y primera de Timoteo capítulo 1 versículo 15, el apóstol Pablo dijo, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Así pues, vemos cómo la Biblia nos muestra el único camino para ser salvos, que es Jesucristo. ¿Por qué es importante la Biblia? En tercer lugar, por sus resultados. La Biblia regenera, las Sagradas Escrituras santifica, la revelación divina dirige, guarda del mal y da sabiduría para alcanzar la salvación. Veamos cada una de estas áreas. En primer lugar, cuando dice que regenera, primera de Pedro 1:23 dice, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. También dice las Sagradas Escrituras que santifica. Juan 17:17 dice, santifícalos en tu palabra es verdad. También dice la Biblia que guarda. Salmo 119:11, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Uno guarda la palabra de Dios en el corazón y la palabra lo guarda uno para no pecar contra Dios. También dice la Biblia que ella misma dirige. Salmo 119, versículo 105. Dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. También la Biblia imparte sabiduría para mantenerse uno salvo y a salvo. Segunda de Timoteo 3:15. Y que desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. ¿Se da cuenta usted cómo es importante las Sagradas Escrituras? La palabra de Dios, en cuarto lugar, es importante porque proporciona una base firme para la fe y la conducta. Base para la fe, no la tradición que recoge de la historia y no sabe distinguir todo lo que la gente ha inventado de la revelación divina, del consejo divino. No los códigos de ética humanos también imperfectos. La base para la fe, para el buen cristiano, es la Santa Biblia. También es base para la conducta. Por naturaleza somos injustos, egoístas, mentirosos, inclinados al mal. La Biblia corrige estos y todos los males, desafiando al hombre a ser mejor. Le quita no solo un pecado, sino que condena todos los pecados, invita al hombre a abandonarlos todos y lo perfecciona en el camino del Señor. Así pues, la Biblia transforma la conducta. Dice la Biblia en el libro de segunda de Timoteo 3:16, toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Cuando también encontramos en la Biblia que Dios es la autoridad sobre todo y en su palabra es lo mismo, es la autoridad sobre todo. Isaías 8:20 dice, a la ley y al testimonio, si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. También dice la palabra de Dios, hablando de la tradición, en Marcos 7:9, les decía también, bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. La tradición, hay tradición buena y hay tradición mala, por supuesto. No toda tradición es mala, ¿verdad? Por ejemplo, el Día de la Biblia es una tradición para el pueblo cristiano casi en todas partes del mundo. Es una tradición buena, celebramos a la palabra de Dios, pero hay tradiciones que no están en la Biblia y debemos rechazarla.
La Biblia es superior a cualquier otro escrito. Romanos 2:16 dice: en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Y Lucas 16:15 dice: lo que los hombres tienen por sublime delante de Dios es abominación. Por eso la revelación divina es superior a todo código, a toda norma ética, moral que el hombre haya inventado, que las naciones hayan creado, formado. Debemos defenderla, la palabra de Dios también. La Biblia dice en el libro de Judas 1:3: amados, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Satanás sabe que el hombre encuentra a Dios y a Cristo y su salvación a través de la Biblia y quiere trastornar la palabra de Dios. Hay muchas personas que predican cosas que no están en la Biblia, distorsionan la revelación. Por eso usted y yo debemos de conocer mucho de la palabra de Dios y debemos defenderla. ¿Por qué es importante la Biblia? En quinto lugar, por ser la verdad que debe ser predicada para la salvación entonces de los perdidos y apresurar la venida de Cristo. Eso lo dice 1 Corintios 1:21. Dice así: pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. ¿De qué? Del evangelio. A través de la predicación del evangelio la gente recibe revelación de Dios, de su condición. Le muestra a Cristo, el camino a Cristo. Lo muestra a Cristo como el Salvador, aquel que perdona. Entonces el hombre le abre su corazón a Cristo, decide seguir a Cristo gracias al mensaje predicado del evangelio. El apóstol Pablo dice en 2 de Timoteo 4:1: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina y apartarán de la verdad el oído. Satanás está instando a que la gente se aparte de Dios, a que crea cosas que no están en las Escrituras, o a permitir el pecado que se vaya diluyendo y mezclando, infiltrando en sus vidas y en sus prácticas diarias, en su diario vivir. Pero la palabra de Dios no da cabida a eso. No obstante, habrán personas que se apartarán de la verdad por vivir de acuerdo a sus pasiones. Por eso la palabra de Dios debe ser predicada para que el hombre pueda alcanzar la salvación. Primera de Pedro 4:11 nos dice qué es lo que debemos de predicar. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo. Primera de Corintios 9:16 dice el apóstol Pablo: y ay de mí si no anunciare el evangelio. Es el evangelio de nuestro Señor Jesucristo que debemos predicar. Mateo 24:14 Jesús nos dice: y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Debemos de predicar esta verdad para apresurar la venida de nuestro Señor Jesucristo, porque Él quiere que todos sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Lo dice 2 de Pedro 3:9. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Como hemos visto, el valor que tiene las Sagradas Escrituras es de capital importancia para revelar al verdadero Dios y distinguirlo de todos los dioses sangrientos, caprichosos, como los hombres que los han inventado a través de la historia. Las Sagradas Escrituras son importantes para mostrarnos que el hombre no es divino, como quiso darlo a creer Nimrod, sus ancestros y sucesores, ni autosuficiente, y que aunque pecador, Dios le sigue amando y ha planeado la salvación de este y de nosotros a través de Cristo para todo el que desee ser salvo. Para eso nos ha provisto su palabra. Guía segura de la humanidad para conocer y alcanzar la salvación, la perfección, la santidad demandada por Dios para entrar al cielo y el poder para lograrlo. Todo esto se logra con la ayuda absoluta de Dios, el conocimiento de la palabra de Dios y la obediencia a ella. Hemos llegado al final de este mensaje. Aquí tiene usted un cuestionario, una tarea que usted puede realizar. Si mira usted demasiadas preguntas, puede tan solamente contestar las que están en color verde. Y recuerde, no se pierda la tercera parte de esta serie que nos habla de los libros apócrifos. ¿Qué de los libros apócrifos? Nos vemos en la próxima. Que el Señor
te bendiga.